Buenos días, felices Pascuas, feliz domingo de la Divina Misericordia. Hoy es el segundo domingo de Pascua y desde el año 2000 en que el Santo Padre, San Juan Pablo II, ha instituido esta fiesta, la venimos celebrando por una aparición de Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska, una polaca, de la misma tierra que el Papa Juan Pablo. Desde ese momento en que él la invita a dar generosamente este mensaje de la misericordia, es que lo celebramos. Y él pidió que fuese celebrado precisamente este segundo domingo de Pascua. Así que, junto con Santo Tomás, hoy también es el llamado Domingo de Tomás, le vamos a dar la bienvenida a la misericordia de Dios. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te La misericordia del Señor es la que no se hace esperar y es la que en este domingo particularmente quiere manifestarse a nosotros. Leyendo las lecturas de hoy domingo, me sonaba algo así como al don de fortaleza, que aparentemente no tiene mucho que ver, pero creo que muchas de las palabras de las lecturas nos ayudan, nos invitan a fijar la mirada en la fuerza de Dios. Estamos ante un Dios fuerte y todopoderoso y a la vez misericordioso. En la antigüedad, las características de los dioses, en el antiguo pensamiento y la experiencia religiosa de tantos pueblos, era precisamente la de un Dios que si era poderoso no podía ser misericordioso. Pero nuestro Dios precisamente invierte las cosas y su poder consiste precisamente en perdonar y en tener de todo misericordia. Su corazón abierto es una fuente realmente abierta para todos, sin excluir a nadie. En las lecturas de hoy, como les decía, la fortaleza me parece que es, además de que es uno de los 7 dones del Espíritu, es lo que resalta y a lo que podríamos prestar atención especialmente en estos tiempos. En la primera lectura, que siempre será en este tiempo pascual tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos invita esta primera comunidad a detenernos en apreciar, en valorar la fortaleza del testimonio. Los hermanos eran constantes, me quedaría con esta palabra, constantes, en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la vida común, la fracción del pan y las oraciones. La constancia de la comunidad. Por eso el testimonio se vuelve una fuente de la fortaleza de la comunidad, se vuelve un testimonio, eso quería decir. Ser constantes en escuchar la palabra, ser constantes en la vida común, lo que significa el don y la gran tarea de la fraternidad, ser constantes en la Eucaristía, la fracción del pan llamada también, y ser constantes en la oración. Especialmente en estos tiempos creo que el Señor nos está reinvitando a considerar lo que significa esto, encontrar en esto, en esta constancia, la fortaleza que necesitamos.
De ahí brota el testimonio. De hecho, toda esta primera lectura termina diciendo que la gente, en otras palabras, se entusiasmaba con el testimonio de una comunidad viva en torno al resucitado. El Salmo tiene, no en la primera frase, pero sí en la segunda, dice así: empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Me hacía pensar en la fortaleza también, rondando con esta palabra la reflexión, porque ¿quiénes son acá los que empujaban y empujaban para derribarme? El salmista, quizá en el momento en que escribe el Salmo, tiene ante sus ojos los enemigos concretos, reales. Nosotros hoy podríamos ponerle otros nombres a esos enemigos que ya no son nuestros propios hermanos, sino quizá el miedo, quizá la vergüenza de anunciar a Cristo, quizá el desconsuelo, quizá la tristeza, son los que empujan y empujan para derribarnos. Ciertamente con fuerza, porque de hecho hay gente que ante esto nosotros mismos muchas veces quedamos como paralizados, frente a los que empujan y empujan para derribarnos. Frente a esto, el salmista tiene su fe, tiene la fortaleza de su fe. Por eso dice, pero el Señor me ayudó. Esa confianza está puesta en Él. La confianza en la divina misericordia, diríamos hoy, desde este día y esta fiesta. El Señor es mi fuerza y mi energía. Estamos hablando de algo constante, ¿no? Como la experiencia de la constancia de esa primera comunidad pascual. La experiencia de un Señor que es fuerte y es fuente de energía constante para el que cree. Él es mi salvación. Y dice, escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Qué bueno que ahora que necesariamente tenemos que estar en casa, podamos escuchar hacia adentro, en nuestro interior, tanto en el hogar como en el interior del corazón, ese canto de victoria. El Señor quiere que triunfemos. Él ha vencido la muerte, pero nos deja a nosotros la posibilidad de la experiencia de vencer con Él aún todas estas dificultades que tenemos en el camino, todos estos miedos y tristezas y a lo mejor desconsuelos y a lo mejor vacíos que tenemos que empujan y empujan para derribarnos. El Señor quiere que haya victoria. La fe será nuestra fortaleza para vencer con Él. Y la segunda lectura tomada de Pedro precisamente hace mención a la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, por lo cual nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo. Y a continuación dice, la fuerza de Dios custodia su fe. Es la fuerza de Dios la que es el garante de nuestra fe. Nosotros le creemos a un Dios fuerte, rico en misericordia y fuerte. Y esa fe tiene una meta, que es la salvación, en definitiva es verlo cara a cara. Dice también San Pedro, valoren esa fe porque es como el oro, que se purifica, pero que al final persevera y triunfa. Y en este caso, lo precioso de nuestra fe se encuentra con lo precioso que es el rostro de Dios, para que Él lo sea realmente todo en todos. El Evangelio de hoy, que es el de Tomás, es, podríamos decir, el Evangelio de las dudas, de la gran confesión de fe, el Evangelio de la comunidad, el Evangelio de las llagas abiertas del Señor. Desde ahí también podemos encontrar la fortaleza de nuestra fe, que no solo es capaz de defenderse de los ataques de otros, de los que empujan y empujan, sino que es capaz de manifestar realmente lo precioso de nuestra fe, que creemos en Dios, y es la confesión de Tomás. Decirle siempre y en cada ocasión, Señor mío y Dios mío. El Evangelio de Juan dice así: al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿crees? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Procuraremos no hablar 1 hora más, pero sí vamos a comentar un poquito algo de la palabra, de lo que ofrece la palabra. Siempre será algo. Creo que San Jerónimo es el que dice, ¿no? Jamás pensar que porque meditamos la palabra o encontramos muchas luces, hemos agotado la palabra, porque la palabra es una fuente y es apenas habernos acercado a beber un poco, siempre emana mucho, mucho más. Por eso es muy importante que cada uno tome la palabra entre sus manos, pida al Espíritu que venga sobre cada uno y la palabra sea nueva en cada uno de nosotros y resuene con nuevos ecos. ¿Dónde encontramos hoy a los discípulos? Pues con las puertas cerradas en la casa y no había pandemia. Lo que había era miedo. Bastante normal que tuviesen miedo, porque si la suerte del maestro había sido esa, tarde o temprano sería la de ellos. Y sin el Espíritu es como cuando uno aguarda el sufrimiento sin fe, realmente ve el tormento y, como decíamos la otra vez, la tragedia, no el drama, pues termina todo con una muerte sin sentido. Tienen miedo, además de sus propias cobardías, lo acaban algunos de negar e inclusive de no estar, este tema del estar y el no estar, cuando las presencias son fundamentalmente importantes. Están con las puertas cerradas y como una manifestación del resucitado, del que todo lo puede, aunque nosotros cerremos todas nuestras puertas, se hace presente en medio. No le habla a algunos, no llama aparte a Pedro, Santiago y Juan, que algunas otras veces lo ha hecho, ha querido en esta oportunidad aparecerse en medio de la comunidad, en medio, ser el Señor de ellos y manifestarse de este modo en que Jesús resucitado a lo largo de los evangelios, lo vemos con mucha claridad, se manifiesta mediante el don de la paz. La paz es verdaderamente un don y un fruto del Espíritu, porque acontece cuando tenemos nuestras relaciones en orden, no en un orden moral estático donde no pasa nada, por lo tanto tampoco nada bueno, sino cuando estamos ordenados hacia Dios, religados a Él, estamos direccionados hacia Él, hacia su corazón. Desde ahí todo lo demás se ordena en nuestra vida.
ahí aparece el fruto de la paz. Cuando nuestra fe se concentra en el corazón de un Cristo que ha vencido la muerte, por lo tanto está vivo y resucitado, desde ahí nos viene la paz. Y es el regalo que el Señor les hace. Se lo dice por 2 veces. Les enseña junto con esto las manos y el costado, los lugares de las llagas, de las marcas. Sin duda, y lo sabemos por la sábana santa, el cuerpo de Jesús tremendamente azotado, maltratado, no tenía solamente sus 5 llagas, tendría más y tendría muchas otras marcas en su cuerpo. Pero las que han permanecido son esas 5 del costado, de las manos y de los pies, las que aparecen en el Evangelio. En este caso, en este Evangelio, aunque Lucas las presenta todas en realidad, pero aquí las manos y el costado. Son las marcas del amor. Aunque sea una cruz, ya uno cuesta entender cómo es esto del amor. La cruz es el elemento de tortura al que nosotros hemos confinado al Hijo de Dios, porque era así en el tiempo de Jesús. Pero definitivamente el amor está en que Él acepta el camino que fuese con tal de rescatarnos de nuestra oscuridad y de nuestra esclavitud. Por eso es el amor, y son los signos del amor. Hace que los vean. Necesitamos, como seres humanos que somos, ver, tocar, sentir. Somos seres sensoriales, lo necesitamos. Vuelve a darles la paz y también, cosa que aparece en varios evangelios, les dice que así como el Padre lo ha enviado a Él, Él también los envía a ellos. Esto es una constante, decíamos, de los evangelios, de la Pascua especialmente, donde una vez que tomo contacto en este ver las llagas, en este tocarlo, en este estar escuchando a Jesús, si tomo realmente contacto, me convierto en un enviado. Si realmente tomo contacto con Jesús todos los días, si me animo a rezar, a estar unido a través de la palabra de Dios, de la comunión espiritual, aunque ahora no podamos ir a una iglesia, si me siento en comunión con Él, no puedo sentirme solo y aislado. No soy el apóstol en cuarentena, debería ser el apóstol que realmente sale, es enviado. Eso significa apóstol, enviado. Nos da una misión, que no es para guardársela a uno. Y concretamente, para que esto sea posible, el Señor exhala sobre ellos el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos, reparte su soplo, exhala su aliento, otra traducción, y les dice: reciban el Espíritu Santo. Es entre una invitación y una orden del resucitado, una consecuencia de aceptarlo a Él, es aceptar todos los dones y el don precioso del Espíritu. Con lo cual, los discípulos y cada uno de nosotros tendremos la fuerza para anunciar su nombre, nuestra esperanza, nuestra fe. Les da además el don del perdón. Los primeros que necesitaban el perdón eran ellos. Los primeros que estaban sedientos de este espíritu, esperando ser reengendrados de nuevo en su fe, eran ellos, antes que salir a anunciar a otros, antes que salir a perdonar a otros. El Señor con esto les da el don perdonándolos primero, abrazándolos aún en sus miserias y en sus pobrezas, como a nosotros. Tomás, que era uno de los 12, no estaba. No sabemos si estaba encerrado en otra casa, pero en esa casa donde estaban todos, él no estaba. Y la comunidad le cuenta a Tomás que ha visto al Señor, que se ha aparecido en medio de ellos. Y podemos suponer que se lo ha expresado llena de asombro la comunidad, estos apóstoles. Nadie cuenta un hecho extraordinario como si estuviéramos en un nivel 1, que sería la información, nivel informativo. Lo contamos poniendo un nivel 4 o 5, un nivel 6 y 7, ¿no? Desde el encuentro con Dios en este caso. Aún así, dice que Tomás tenía su argumento. Hoy escuchaba una prédica y puede ser de que quizá Tomás necesitaba que no fuese cierto que el Señor había resucitado, porque él había de algún modo prometido, como todos, muchas cosas que ninguna pudo cumplir.
De hecho, al pie de la cruz no estuvo y en un momento le dijo a Jesús, vamos también nosotros a morir contigo, ¿no? Y esto no solo no lo hizo, sino que no estuvo cuando el Señor se apareció resucitado. Entonces él tenía como su coartada y su argumento defendiendo un poco que hasta que no vea, pues no iba a creer. La comunidad no responde a esto. La comunidad no tiene otros argumentos más que su propia experiencia. Dejará que Tomás lo experimente por sí mismo y lo que hará será seguir reuniéndose los domingos para que el Señor se haga presente. Y así sucede. Al cabo de esos 8 días, que serían nuestro domingo, también dice que estaban cerradas las puertas, ya no pone que tenían miedo, pero ahí estaban, ¿no? Haciendo la experiencia con Jesús resucitado. Puesto en medio, vuelve a repetirnos, dándonos el don de la paz. Y sí, es nuevamente Jesús el que se adelanta, no es Tomás el que se anima a hablar delante de Jesús. Es Jesús el que igual que el otro día, estando a la orilla, mientras los demás lo miran y no saben qué decir, es Jesús el que comienza el diálogo. Y le dice a Tomás, trae tu dedo, aquí están mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Cuando nosotros tocamos, hacemos experiencia de Dios, de su misericordia, de sus signos, de su palabra, del amor al prójimo, de todo lo que deriva cuando tengo un hermano delante y veo algo más que su nombre, que lo que me imagino de él. Cuando hacemos este contacto, especialmente con las llagas del Señor, con la humanidad sufriente, con su persona herida, Dios también sufre por nosotros y por nuestra falta de amor. Cuando tomamos contacto con Él, quedamos involucrados en una dinámica de misericordia con la cual y gracias a la cual podemos salir a contagiar esa experiencia, para que otros tengan ese acceso. Tomás mete toda su mano en el costado de Cristo, como si hubiese hecho la experiencia de quien puede nacer de nuevo a su fe. Por eso confiesa, Señor mío y Dios mío. Y es verdad, ningún apóstol antes le había llamado Dios mío. Señor en alguna oportunidad parece, pero Dios mío no. Y es aquí como la plenitud de la fe de Tomás, que es la nuestra cuando nos acercamos a hacer experiencia de la misericordia de Dios. Jesús le dice, de ahora en más no seas incrédulo, sino creyente. Y además Jesús alaba a aquellos que somos todos nosotros en realidad, que vamos a creer sin haber visto, sin haber hecho la exacta misma experiencia de los apóstoles, pero sin duda que habremos de creer por la fe. Y Jesús dice, felices de ellos, porque no me han visto aquí y ahora como tú, pero sin embargo ven. Ver, en el lenguaje especialmente del Evangelio de Juan, significa creer. Una de las acepciones es esa. Si yo veo, creo, o sea, es como un sinónimo. El Evangelio termina aludiendo a otros muchos signos que el Señor ha hecho a la vista de sus discípulos y que sin embargo en este libro solo se escribieron algunos para que el mundo crea. Nosotros somos esa comunidad nueva, esa iglesia que el Señor quiere, que el Señor ha hecho nacer de su costado abierto a través del don del bautismo y de la Eucaristía, sobre la cual Jesús quiere realizar muchos otros signos de amor y misericordia. En este Día de la Misericordia pidamos esa gracia. Nosotros podremos hablar mucho y horas sobre la misericordia. Si no hacemos experiencia de ella, es imposible que transmitamos algo de la verdadera misericordia. Acerquémonos a ella, pidamos perdón, busquemos la reconciliación y se va a generar en nosotros el don de la paz. Pidámoselo al Señor en su divina misericordia.
Él que todo lo puede, Él que nos conforta. Y como cantábamos al comienzo, tú no te tardarás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Con cuánto sentido la podemos cantar a esta canción en este tiempo, ¿no? Bienvenida a tu consolación a tantos hogares que pierden sus seres queridos, que no solo no pueden salir, sino que ahora comienza este tiempo muy difícil de una economía que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Que la misericordia nos alcance también a nosotros para salir a socorrer en la medida de nuestras posibilidades a quienes más nos necesitan. Tú nuestras lágrimas enjugarás. Y me quedaría inclusive con esa partecita de la canción que dice, tú nos sorprenderás. Que la misericordia del Señor nos sorprenda. Estemos atentos a ella en constante oración. La Madre Ana María nos invita también a eso. La ha sorprendido tantas veces en la vida a la Madre Janer y ella vuelve a sorprendernos con su testimonio de santidad. Que a través nuestro el mundo crea. Felices Pascuas.